Queridos estudiantes, a todos ustedes un abrazo fraterno a la distancia y agradecerles que ustedes me permitan ingresar a sus hogares a través de esta pequeña ventana virtual. Aquí, siempre con el deseo latente de que todos los integrantes de la gran familia de la institución educativa privada Ingenieros Uni de la ciudad de Huaral nos encontremos perfectamente llenos de salud y cuidándonos, por supuesto, de lo que es el coronavirus. Aún todavía latente y nosotros preexistiendo con el cuidado que se nos ordena por mantenernos bien de salud. Mis queridos estudiantes, aquí me presento nuevamente con una pequeña imagen acá. Observamos aquí hay una serie de generales o líderes militares de Europa, en el que, si se fijan, hay un significado de esta imagen. Esta imagen significa, si ustedes ven, entre ellos hay un mapa que tienen y dice Francia, ¿no? Acá dice Francia. Este es el mapa de Francia. ¿Qué es lo que están haciendo? Uno recorta el mapa acá, el otro agarra otro pedazo, otro agarra otro pedacito, y cada uno de estos generales que representan a diferentes naciones se van repartiendo el territorio francés. Ahora, ¿por qué razón? Es que este tema, estudiantes, y acá abajo, antes de olvidarme, aquí abajo, por ejemplo, aquí hay un emperador de Francia, ¿no? Un emperador de Francia. Está debajo de la mesa de la repartición de el territorio francés entre 5 o 6 emperadores de otros países. Es que este tema, muchachos, que da la bienvenida, por supuesto, pertenece a la 9ª sesión de aprendizaje y nos permite saludarnos a través de esta ventana virtual. Es la bienvenida de Historia Universal sobre un tema específico que comprende y está dirigido a la familia educativa del tercer grado de secundaria. Este tema, muchachos, se va a ubicar en el libro dentro de las páginas 45, 46 y 47. El tema es la restauración europea. Como vuelvo a decir, es la 9ª sesión de aprendizaje que vamos a desarrollar a continuación. Y decía, se refiere a la repartición, o más que nada a quitarse lo que antes tenía Francia, a despedazarlo, ¿no? Imaginariamente. Y se trata de eso, de este tema, muchachos. Este trabajito está elaborado por mi persona, el profesor David Guamán Manrique. Mis queridos estudiantes, aquí les presento entonces, aquí hay un rey que se lleva la gran vida, ¿no? Les presento al título de la clase, la restauración europea. Ahora, ¿qué cosa es restauración europea, muchachos? Aquí les presento el concepto. A ver, antes del concepto, primero una explicación ligera de lo que es la restauración europea. Restaurar es volver a recuperar o volver a su sitio lo que se movió o reconstruir algo de lo que se ha destruido. Eso es restaurar. Y en Europa, muchachos, la restauración europea se va a dar porque quien rompió ciertos mecanismos y lo hizo diferente a Europa fueron dos acontecimientos importantes: la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Ambos acontecimientos ocurrieron en el Reino francés o dentro del territorio de Francia. Entonces, Francia ha cultivado dos acciones principales: la Revolución Francesa de 1789 y el Imperio Napoleónico. Mis queridos estudiantes, estos dos hechos hicieron de que Francia crezca, invada otros territorios, imponga sus ideas democráticas y elimine, ¿a quién? Elimine la corona como gobierno institucional, mande al piso a las monarquías absolutistas y transforme a Europa. Y eso originó, ¿qué cosa originó, muchachos? Los celos
y además el temor de otros imperios de ser derrotados por Francia, y además de que las coronas y los emperadores de otros países empezaron a temblar porque en Francia ya se habían tumbado y asesinado a un rey. En razón de esto se formaron coaliciones, ¿cierto? Luego de que vencieran definitivamente a Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo en Bélgica, muchachos, Napoleón fue retirado del poder y se acabó la era napoleónica. Allí comienza la restauración europea. Dice, fue el periodo de la historia política de Europa, significa la eliminación de todas las conquistas territoriales e ideológicas conseguidas por la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Es decir, la restauración europea dice, elimina todo lo que había establecido la Revolución Francesa y lo que había formado como Imperio Napoleón. Y los territorios que Napoleón había quitado a otros reinos y pasado a Francia, con la restauración europea se decía, se devuelve todo lo que Napoleón quitó, se devuelve a sus propietarios originales. Y además, las ideas de la Revolución Francesa van a verse sepultadas. Es decir, una lucha contra la ideología que provocó la caída del antiguo régimen y contra el orden político impuesto por Napoleón Bonaparte en Europa y recomponer las monarquías en este continente. Lo esencial. También devolverle el poder y ponerlo en su sitio a los reyes, a los monarcas de Europa. En Francia, al rey se le quitó el poder, entonces la restauración europea era devolverle el poder a un nuevo rey en Francia. Igual en los demás países, entonces de esto se trata. La restauración europea es aniquilar las ideas de la Revolución Francesa y destruir todo lo que había hecho Napoleón Bonaparte y regresar a la época en que Europa se encontraba antes de la Revolución Francesa y antes de la era napoleónica. En este caso, muchachos, ¿qué cosa buscaba entonces las monarquías antiguas de Europa? La restauración europea. Aquí se enfrentaron las monarquías antiguas de Europa, pero no de Francia, Austria, Prusia, Rusia, Inglaterra, los reinos germánicos, Italia, todos se juntaron para vencer ¿a quién? Principalmente, dice, de hacer desaparecer las ideas ¿de quién? De la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Y devolverle a Europa el status quo, o de la forma en cómo se encontraba antes de la Revolución Francesa y antes del Imperio Napoleónico. Y se comprende desde la derrota del Imperio Napoleónico, ¿cuándo fue derrotado? Entre 1814 y 1815, ¿no? Y hasta la Revolución de 1848. Es decir, en 1848 en Europa, muchachos, se va a dar la primavera de los pueblos, una oleada revolucionaria que acabó con la Europa de la restauración. Es decir, aquí en 1848, muchachos, los reyes otra vez van a perder el poder absoluto y lo van a compartir con congresos, con asambleas, y el poder ya no va a ostentarlo un solo hombre llamado monarca, sino también una asamblea o un congreso en el que se comparte el poder legislativo y el poder ejecutivo en dos instituciones. Eso se dio con la Revolución de 1848. Ahora, muchachos, objetivos principales de la restauración monárquica. Devolverle el poder absoluto a los reyes de Europa, que habían perdido cierta convicción y el pueblo ya quería tumbárselos debido al ejemplo de la Revolución Francesa. Entonces, la restauración monárquica o la restauración europea decía, oye, los reyes que perdieron sus coronas, hay que devolverlos, hay que restaurarlos en el poder. Los restauraron en el poder. Recortar el poder político de Francia. O sea, además que Francia empezó a crecer enormemente con poder político y militar,
empezaron a recortar ese poder a Francia. Devolverle los territorios arrebatados por Napoleón a sus antiguos dueños, ¿ve? Devolverle el trono a un rey francés y acabar con las ideas de revolución en Francia. Perpetuar el poder del trono, o sea, es decir, para toda una vida el rey seguirá siendo poderoso. ¿Ya? Ese es el trono, el poder del trono. Y además, también perpetuar el poder del altar. En este caso, ¿qué cosa era el altar, muchachos? El lugar más alto de la iglesia. ¿Y quién ostentaba el lugar más alto de la iglesia del altar? El Papa. Entonces, la restauración monárquica decía, hay que devolverle el poder absoluto a los reyes y al mismo tiempo al altar. O en, si se quiere, en su defecto, al Papa. Y por último, la restauración, muchachos, fueron un conjunto de acciones contrarrevolucionarias. Contrarrevolucionarias, ¿por qué? Porque contra la Revolución Francesa se le fue esta restauración monárquica. Principios de la restauración. Ellos tuvieron muchos principios, pero sobresalen 4 principios. El primer principio, de legitimidad. Es decir, acá, este principio implica 2 cosas. En primer lugar, los reyes deben tener su justificación en la pertenencia a una dinastía histórica. Yo pertenezco a una dinastía histórica. Una dinastía es la familia o el legado de descendencia familiar solamente de quienes podían ser reyes. No cualquiera podía ser rey, sino que pertenezcan a una dinastía con derecho a aportar a esas personas y de que puedan ser reyes. Entonces el principio de legitimidad. Todo lo demás será usurpación, es decir, aquel que se meta a ser rey sin pertenecer a una dinastía histórica, ese es un usurpador que merece ser condenado. En segundo lugar, el rey legítimo no puede estar limitado por ninguna ley. Mire, imagínense, es decir, no hay ley que pueda decirle al rey, hasta acá nomás puedes hacer. No, el poder del rey es ilimitado. El poder del rey es más que una ley. No hay ley que pueda atar, impedir o pueda hacer actuar libremente al rey. El rey y su poder eran más que la ley, ya que su poder es de origen divino. O sea, ellos decían es hijo de Dios y como tanto tienen todo el poder. De lo cual se deriva que tanto la soberanía nacional como la popular constituyen un pecado, una herejía. O sea, la soberanía nacional es que todo el pueblo tiene el poder. No, el pueblo no tiene poder. El único que tiene todo el poder es el rey, porque es hijo de Dios. Imagínense. Principio de legitimidad. Principio de intervención. O sea, es decir, todos estos países europeos se juntaron, se unieron y dijeron, en donde ocurra una idea de revolución, en donde ocurra una protesta y querer cambiar o desconocer el poder del rey, ahí nosotros todos los países vamos a intervenir en esos países para no permitir que prospere la idea de revolución. Ese es el principio de intervención. El principio patrimonial. Son las fronteras las que marcan el límite de la propiedad, es decir, esos son nuestros, de los príncipes. No el criterio de las patrias, las razas, las lenguas o las culturas, ni el criterio de las fronteras naturales que vienen defendiendo los movimientos nacionalistas incipientes. No, que todo lo que hay en un territorio es del rey. ¿Ya? Ese es patrimonio del rey, pertenencia del rey. Y no hay frontera que lo pueda recortar. ¿Ya? Ahora además dice, pero eso sí, para que entre reinos no hayan peleas era necesario también tener unos límites, ¿no? De todos esos límites generados y destinados para un rey era propiedad absoluta de este rey. A eso se le llama patrimonio, principio patrimonial. Y por último, el principio del equilibrio. Equilibrio significa, muchachos, que todos los países que se van a juntar, ningún país es más poderoso, ni ningún otro país es más débil que otro. No, señores.
todos vamos a tener el mismo poder. Es decir, hay que crear un nuevo orden internacional en torno a las grandes potencias y garantizando por ellas, se proclama la necesidad de impedir la tentación de que algún reino o país tenga más poder y territorio sobre los demás. Es decir, no pueden tener más territorios ni tener más poder sobre otros. Todos debemos tener el mismo poder y la misma cantidad de territorio. Por esa razón dice acá, con este criterio será preciso rehacer el mapa de Europa. El principio de equilibrio pidió, muchachos, Francia tenía un montón de territorios a razón de que Napoleón Bonaparte los conquistó. No, ahora, bajo el principio de equilibrio, que no hay país que tenga más poder que otro, y otro que tenga menos poder que otro, ni tampoco debe haber países que tengan más territorios que otro. Hay que volver a hacer el mapa, y volver a distribuir las fronteras de cada reino. A eso empujó el principio del equilibrio. Ahora, ¿cómo mantener los principios teóricos? O sea, ¿qué hicieron? Es decir, los países europeos, muchachos, ¿qué hicieron? La conformación de las alianzas entre imperios monárquicos. Se juntaron, se unieron las alianzas. Dice la pregunta, ¿cómo formar las alianzas? Ahora, ¿cómo iban a establecer las alianzas? ¿A través de qué? De la convocatoria a los congresos. Era necesario reunirse. O sea que todos los líderes, principales líderes de las monarquías que estaban buscando tumbar las ideas de la Revolución Francesa y de destruir lo que ya había formado el Imperio Napoleónico, ellos convocaron a grandes reuniones, es decir, la convocatoria a los congresos, ¿no? ¿Qué fueron los congresos, muchachos? Reuniones de los líderes de las principales potencias europeas en determinadas ciudades para establecer, formalizar y fortalecer las alianzas y hacer cumplir los objetivos y principios establecidos. Es decir, vamos a hacer cumplir los objetivos y principios establecidos. ¿Y cuáles son esos objetivos y principios establecidos? Ahí está. Hay que devolverle el poder absoluto a los reyes de Europa. ¿Qué más? Recortar el poder político de Francia. Devolverle los territorios arrebatados por Napoleón a sus antiguos dueños. Devolverle el trono a un rey francés quitado por la Revolución Francesa. Perpetuar que para toda una vida el poder del rey y sobre su trono será intocable. Y darle también el poder al Papa. Y además, matar todas las ideas de revolución en todos los países de Europa. Muchachos, eso es lo que esto hizo, ¿no? Hacer cumplir los objetivos y principios. Ahora, muchachos, el sistema Metternich. ¿Qué será el sistema Metternich? Propuesto por el canciller de Austria, Clemens von Metternich. Este canciller Clemens von Metternich dijo, muy bien, señores, la única manera de ponernos de acuerdo es a través de los congresos. Solo con los congresos y en los congresos vamos a ponernos de acuerdo y hacer cumplir todos los objetivos que nos hemos trazado. Entonces, dice acá, la denominación concierto europeo se emplea para designar el tipo de relaciones interestatales, o sea, varios estados se van a reunir y van a intercambiar ideas. Iniciado en el periodo de la Europa de la Restauración, al final de las guerras napoleónicas, en 1815, y que se expandió hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Es decir, hasta 1914 se establecieron congresos, porque ese fue el sistema Metternich. Este sistema, también conocido como sistema de congresos, tenía como objetivo mantener un equilibrio de poder y garantizar la paz entre los estados que habían formado las alianzas. También recibe el nombre de sistema Metternich, por ser uno de sus promotores. Pentarquía, por el número de sus estados miembros, o sistema de Viena, por el Congreso de Viena. Aquí estamos hablando pentarquía, Congreso de Viena, sistema de congresos y el sistema Metternich.
el sistema Metternich, la única manera de poder unirnos, muchachos, es a través de sistemas de congresos. Vamos a reunirnos cuantas veces sea posible en congresos. ¿Ya? Y además, vamos a establecer el número mayor de países para formar las alianzas. Y llegó hasta una pentarquía. La pentarquía, muchachos, va a permitir la alianza de 5 países. ¿Ya? Y en dónde se van a dar, por ejemplo, de entre todos los congresos, ¿cuál fue el congreso más importante? Se llama el Congreso de Viena, ¿ya? El Congreso de Viena. Ya estamos llegando a hablar sobre el Congreso de Viena. Señoras y señores, los congresos. El principal, el Congreso de Viena. Fue una conferencia que se produjo entre los embajadores de las grandes potencias europeas que tuvo lugar en la capital de Austria, Viena, del 2 de mayo de 1814 al 9 de junio de 1815. Imagínense, prácticamente casi un año. Durante ese año, el objetivo principal de este congreso fue el rediseño del mapa político del viejo continente, cambiarle el mapa, hacer nuevas fronteras, después de la derrota de Napoleón. Se buscaba restaurar los tronos de las familias reales que fueron derrotadas por las tropas de Napoleón y firmar una alianza entre los monarcas. Y al final lo consiguió. El Congreso de Viena, muchachos, ¿qué va a hacer? Va a crear un nuevo mapa para Europa, va a devolverle los tronos a los reyes que lo habían perdido y además, muchachos, va a permitir la alianza de los países europeos. Por ejemplo, este es un ejemplo de la reunión de los principales líderes de cuyos países se habían reunido. En este caso, en el Congreso de Viena, muchachos, entre el 2 de mayo de 1814 al 9 de junio de 1815, que se llevó a cabo, ¿quiénes se reunieron? Clemens von Metternich. ¿Quién es él? El principal propulsor ¿de qué? De los congresos en Europa. Ministro de Asuntos Exteriores y futuro primer ministro del Imperio Austriaco. Es decir, él representó al rey, al emperador Francisco I, que también estuvo presente en el Congreso. Es decir, Francisco I y Clemens von Metternich representando a Austria. Por parte de Prusia fue su rey Federico Guillermo III, con la ayuda de su ministro de Exteriores Karl Augusto von Hardenberg y Wilhelm von Humboldt. ¿Ya? El zar Alejandro I de Rusia acudió a Austria con el principal objetivo de unificar los estados alemanes para frenar avance de Prusia y limitar su poder. Charles Maurice de Talleyrand representó a Francia, la gran derrotada, en representación del rey Luis XVIII. No iba a participar el representante de Francia, muchachos, porque Francia era el país que tenía que ser derrotado, tenía que ser destruido, tenía que ser partido. Pero en este caso, aceptan de que Charles Maurice de Talleyrand ingrese al Congreso de Viena. ¿Saben por qué? Porque se trataba del representante de un rey que había sido despojado de su trono. ¿Quién era ese rey que se había despojado de su trono para dar paso al emperador Napoleón? Rey Luis XVIII. El rey Luis XVIII manda y dice tanto a Rusia, a Prusia, a Austria, y le dice: ¿saben qué, señores? Permítanme que Francia también participe, porque yo también estoy en contra de las ideas de Napoleón y de las ideas de la Revolución Francesa. Y así participó Charles Maurice de Talleyrand. Otro representante, Robert Stewart, vizconde de Castlereagh. Ya, Robert Stewart, vizconde de Castlereagh. Segundo marqués de Londonderry y ministro de Exteriores británico. Es decir, Robert Stewart viene a representar a Inglaterra, muchachos. ¿Ya? A ver, ¿cuántos países? Austria con Clemens von Metternich y Francisco I. Federico Guillermo III de Prusia. Austria, Prusia, Rusia
con el zar Alejandro I, y Francia con Charles Maurice de Talleyrand y Robert Stewart representando a Inglaterra. El nuevo mapa, muchachos, de Europa. Aquí está el Reino de Francia, que había abarcado todas estas zonas con líneas rojas, muchachos. Se lo quitaron a Francia. Y aquí están, por ejemplo, adquisiciones de Rusia. Todo lo que están acá, Polonia, ¿ve? Acá si vemos, Polonia se adjudicó Rusia. Toda esta parte de acá. Finlandia también Rusia, ¿ve? Esto pertenece a Rusia. Ahora, adquisición de Prusia. Lo de Prusia son estos de acá, ¿no? Esta parte de acá, Prusia se adjudicó. Y adquisición de Austria, estas de acá, las con líneas horizontales, ¿no? Austria. Territorios controlados por Austria, estos de color guindita. Ahora, es decir, todos los principales imperios de la alianza, según el Congreso de Viena, se apoderaron de territorios, muchachos, que al final era una repartija, más que un acuerdo de solucionar los problemas en Europa, eran intereses económicos entre ellos, entre los más poderosos. Ahora, muchachos, consecuencias del Congreso de Viena. Hay que recordar que Viena es la capital de Austria, ¿ya? Primero, para Rusia se apropia una parte del Gran Ducado de Varsovia, en Polonia, la Pomerania sueca, más de la mitad de la Sajonia y sobre todo la mayor parte de la Renania. Con estas adquisiciones, Rusia gana y se convierte en potencia europea, muchachos. E inclusive va a desafiar al Imperio Otomano o a los musulmanes y se va a ir hacia Constantinopla. Al final no le dio resultado. Austria recibe los territorios de Tirol, Lombardo, Dalmacia. Estas elecciones le dan al imperio de los Habsburgo, o sea, de Austria, ¿ya? La familia Habsburgo parte de Austria, ¿ya? Y Habsburgo va a ser también una familia que va a gobernar España. Imagínense, ¿ve? Porque decían la dinastía Habsburgo son los únicos que pueden poner rey en Europa. Una vocación meridional y mediterránea. Austria crece. El Reino Unido no tiene ambiciones territoriales en el continente europeo, más preocupada por el desarrollo de su imperio colonial, o sea, es decir, tenía colonias por todo lado, y la seguridad de sus vías comerciales marítimas. Obtiene varias islas tales como Heligoland en el Mar del Norte de Malta, y las islas Jónicas, de lo que hoy pertenece a Grecia, en el Mediterráneo. Posteriormente, el Reino Unido se va a convertir en la primera potencia naval del mundo, muchachos, ¿ya? Suecia ratifica su anexión de Noruega, o sea, Suecia se apodera de Noruega, a expensas de Dinamarca, es decir, Dinamarca también quería Noruega, pero Suecia se lo arrebata, que recibe en compensación los ducados de Holstein y Luxemburgo, es decir, yo me quedo con Noruega, pero Dinamarca tú te quedas con Holstein y Luxemburgo. Un intercambio de territorio, ¿no? Francia, potencia derrotada, vuelve a grandes rasgos a sus fronteras de 1792, antes de la Revolución Francesa. Para poner fin a sus ambiciones territoriales se refuerzan dos estados tapón en su frontera. Al norte se crea el reino de los Países Bajos. Vamos a ver acá. Acá está, Países Bajos, ¿eh? Al norte, el reino de Países Bajos, ¿ya? Este es Francia, aquí, Países Bajos. ¿Qué más dice? E incluye Bélgica, mientras que en el sur, el reino de Piamonte-Cerdeña, hay que recordar, Piamonte-Cerdeña es un reino de la actual Italia. Acá vemos ya un reino fragmentado de Italia. O sea, a Italia lo van a partir en varios reinos, muchachos. Hoy día ya Italia se ha unificado. O sea, Piamonte-Cerdeña era un territorio de Italia. No, perdón, era un reino independiente, pero que hoy pertenece a Italia. Se recupera, ¿quién? Francia recupera la Saboya y el condado de Niza. Y hoy día Niza pertenece a Francia. E incorpora la región de Génova. Génova es otro reino de Italia. Mírenme, pobrecita Italia. ¿Partida en qué? El reino de Piamonte-Cerdeña, el reino de Génova, que pasaron a poder de Francia.
Ya van dos reinos, a Piamonte, Cerdeña y Génova, en la Italia disgregada. Por último, las decisiones del Congreso de Viena dejan fragmentada la península italiana, ¿ve? La península italiana, fragmentada, Piamonte, Cerdeña, ¿no? Reino de Génova. Además, estaban no me he olvidado poner acá los estados pontificios, ¿ya? Los estados pontificios van a encontrar su independencia en el Congreso de Viena, muchachos. Ahora, los estados pontificios, que antes así se llamaba, hoy día se llama el Vaticano. Y el Vaticano es el país más chiquito del planeta Tierra, muchachos, ¿ya? España y Portugal no son recompensados con ganancias territoriales, pero sus reyes, con el apoyo de Prusia, Austria, Rusia e Inglaterra, regresan sus reyes a tomar sus tronos, tanto en España como en Portugal. Por lo menos ahí los reyes ya agradecen, aunque no les dieron territorios, pero España y Portugal van a permitirse de que sus reyes regresen a gobernar y tomen su corona. Acá está la Italia fragmentada, ¿no? Ya dijimos, la Italia fragmentada, muchachos, ¿dónde está fragmentada? Ya dijimos, ¿no? Acá, por ejemplo, profesor, la Italia fragmentada, el reino de Piamonte, Cerdeña, el reino de Génova. Además, está el reino, acá hay otro, el reino de Nápoles. Otro reino, Sicilia. Otro reino, el reino de Piamonte, Cerdeña, acá está, ya, o sea, está fragmentada, ¿no? Piamonte, Cerdeña, que subsiste bajo el gobierno de la Casa de Saboya en Francia, como único estado italiano bajo una monarquía nacional. Muchachos, es decir, Italia estaba fragmentada. Acá me falta poner los estados pontificios, ¿ya? No se olviden, jóvenes. Ahora, muchachos, viene la Santa Alianza. La Santa Alianza es la unión entre, primero, tres países, a iniciativa de Alejandro I de Rusia. El zar Alejandro I de Rusia es el que impulsa la Santa Alianza. Entre Austria, mira que quiénes son, ¿ve? Están. El primer país, muchachos, ¿quién es? Austria. El segundo, el mismo Rusia, ¿no? Rusia. El tercero, Prusia. ¿Y desde cuándo se reunieron? Desde el 26 de septiembre de 1815 en París, tras la batalla de Waterloo. Estos tres monarcas, ¿por qué le llamaron la Santa Alianza, muchachos? Quisieron justificar que esta celebración de la unión de estos tres emperadores, detrás de todo, no, perdón, delante de todo estaban la intención de ¿qué? De acciones religiosas de caridad y de paz. Además diciendo que vamos a compartir el precepto de justicia. Mentira. Eso era lo que presentaban en la cara de la Santa Alianza, pero detrás de esto habían espadas que se cruzaban con el fin de controlar y ganar territorios para sus beneficios y sacar provechos económicos. En realidad esa fue la Santa Alianza. La Santa Alianza, ¿quién lo dirigió? ¿Quién lo organizó? El zar Alejandro I de Rusia, ¿ya? Ahora, muchachos, en su pacto ellos se comprometían a intervenir, ¿ve? Vamos a intervenir donde fuera necesario para defender la legitimidad de la monarquía. Nadie se debe meter con los monarcas. Nadie. Y los principios del absolutismo y sofocar cualquier movimiento revolucionario. Acá vamos a sofocar, muchachos. Cualquier movimiento revolucionario lo aplastamos. Ese era el objetivo de la Santa Alianza. Pero luego se forma la Cuádruple Alianza. A la Santa Alianza, ¿quién se une? Se le va a unir, ¿saben quién? Se le va a unir, dice, la Cuádruple Alianza fue un tratado internacional firmado el 20 de noviembre de 1815. ¿Ya? Duró hasta 1830, entre Austria, Prusia, el Imperio Ruso, y acá se suma ¿quién? Se suma Inglaterra. Ya son 4. Y al final, muchachos,
En 1818, ¿ya? El Congreso de Aquisgrán, ¿ya? Va a permitir que Francia se una a la cuádruple alianza. Y entonces ya no va a ser cuádruple alianza, va a ser quíntuple alianza. ¿Ya? 5 países. O sea, a la cuádruple alianza, a ver, empezamos. A la Santa Alianza se une Inglaterra, ya son 4, cuádruple alianza. A la cuádruple alianza se le une Francia, ya son 5. ¿Y dónde se le une Francia? En el Congreso de Aquisgrán, otro congreso. Y vemos acá, el Congreso de Aquisgrán, una ciudad francesa, ¿ya? El Congreso de Aquisgrán, ciudad francesa, fue una reunión diplomática de alto nivel celebrada en la ciudad del mismo nombre entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre de 1818, entre Francia y las 4 naciones victoriosas de las guerras napoleónicas. ¿Quiénes? Reino Unido, Austria, Prusia y Rusia. Más Francia, ya eran 5. Eso ordenó el Congreso de Aquisgrán, ¿ya? Entonces, y el objetivo principal ya lo hemos visto ya. ¿Cuáles eran los objetivos principales? La coalición decide retirar las tropas de ocupación de Francia e incorporarla a la misma. O sea, es decir, Francia ahora pertenece al Congreso, perdón, a la quíntuple alianza. Por órdenes del Congreso de Aquisgrán. Produjo el acuerdo, acá está, ¿ve? El acuerdo amistoso en el que Francia refinanció sus deudas y tuvo que reparar las deudas, los daños ocasionados a los países aliados. En unas pocas semanas retiraron todas sus tropas de todos los lugares que Francia había ocupado. Ahora también formó parte de una serie de conferencias, es decir, el Congreso de Aquisgrán, muchachos, formó una parte de una serie de conferencias. ¿Qué conferencias se dieron aparte de el Congreso de Viena y el Congreso de Aquisgrán? Aquí tenemos un listado de congresos, ¿ve? Es decir, a eso se le llama el Concierto de Europa, ¿cierto? El Concierto de Europa. El Concierto de Europa, o llamado también el Sistema Metternich, ¿se acuerdan? Ya vimos anteriormente el Sistema Metternich, o Concierto de Europa. Es la aglomeración de congresos que han tenido los países que formaron alianzas. Por ejemplo, aquí tenemos Aquisgrán, que ya lo revisamos. El Congreso de Troppau en 1820. El Congreso de Ljubljana en 1821, que autorizó la intervención de Austria en Italia. Es decir, el Congreso de Ljubljana autorizó a Austria intervenir en los asuntos de Italia. El Congreso de Verona en 1822. Este Congreso de Verona supuso la intervención de España, ya, España, es decir, van a intervenir en España, ¿quiénes? Franceses. Eran los 100.000 hijos de San Luis, ya, los 100.000 hijos de San Luis van a intervenir en los asuntos de España. ¿Con qué congreso? Con el Congreso de Verona, ¿ya? Con el fin de terminar con el trienio liberal y restaurar en el absolutismo ¿a quién? Es decir, hay que devolver la corona al rey español Fernando VII. Entonces, Fernando VII, con el Congreso de Verona y apoyado por los 100.000 hijos de San Luis, va a retomar el poder y la corona en España. Entonces, muchachos, principales congresos: Congreso de Viena, Congreso de Aquisgrán, Congreso de Troppau, Congreso de Ljubljana, el Congreso de Verona, entre los más sobresalientes. Mis queridos estudiantes, espero que les haya servido de orientación esta clase y ahora van a realizar el trabajo de investigación. Las prácticas de las páginas 45, 46 y 47 se resuelven hoy mismo, con la ayuda del video, el libro y el apoyo del profesor. Y se envía la foto por WhatsApp personal. ¿Cuándo? Acá dice, hoy mismo. Ahora,
Durante las clases se enviará en Word los mapas conceptuales que deben ir al cuaderno y este trabajo se presenta el 18 de junio de 9 a 9:30. Mis queridos estudiantes, espero que haya sido de gran provecho esta clasecita y que ustedes hayan retenido bastantes nuevos conocimientos con la finalidad de aumentar el horizonte cultural de sus vidas y también, dicho sea de paso, ir labrando un futuro mejor para ustedes y para su familia y para el Perú. Gracias, jóvenes, un abrazo, nos veremos en la próxima clase virtual.